Buenos días, estamos reunidos para darles una orientación frente a la organización de la carpeta de estándares que verifica el ICBF. Este es el modelo que tenemos o les vamos a presentar a ustedes para que cada una tenga bien presentada su carpeta de estándares. La idea es que todos los documentos deben estar en orden, deben estar bien organizados y también pues bien presentados, sin tachones, sin enmendaduras, sin cosas regadas. El primer paso es la carpeta de estándares, como les estoy mostrando, y la idea es que en la primera hoja se cuente con la guía para la revisión de estándares. Esta guía fue la que proporcionamos en el correo de junio, que es la última guía de estándares con el cual van a supervisar las personas del ICBF, y ahí pues dicen las variables y cada uno de los criterios de verificación que se utilizan por componente. Esa es una guía para que ustedes pues también puedan organizar los estándares y también aprender, y que cuando les pregunten pues estén más seguras en contestar lo que les preguntan y sepan dónde se ubican cada cosa. Posteriormente, familia, comunidad y redes. El objetivo del componente es facilitar la promoción de los derechos en las familias de los niños y las niñas, garantizando el desarrollo adecuado e integral de los niños en los diferentes entornos en los cuales se intervienen. Entonces, la primera variable que se verifica es la variable del registro civil, la variable 1. La variable 1 da cuenta de la garantía del derecho al nombre. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los registros civiles estén completos, legibles, sin tachones ni enmendaduras como el que estamos presentando. Y en caso de que tengan alguna dificultad con el registro civil, pues deben existir las actas de compromiso con los padres para la gestión de los mismos. Hay que tener en cuenta que los niños extranjeros se pueden recibir siempre y cuando los padres hayan hecho la diligencia en Inmigración Colombia para la gestión del documento de registro civil. Entonces, si ellos hacen esa gestión, cuando ya la tengan, ustedes pueden recibirlo sin ningún inconveniente. Este es el formato de compromiso para los documentos faltantes. Como sabemos todos, adicional al registro civil, hay varios documentos que se exigen para la vinculación al programa. En este documento encontramos pues enumerados los requisitos y los documentos requisitos para la vinculación al programa. Aquí se puede chequear si la persona lo aportó, si no lo aportó, se le coloca la observación, se le coloca plazo de entrega y también se puede hacer el seguimiento en caso de que se dificulte la consecución del mismo. Hay que tener presente que los documentos tienen que estar debidamente firmados por el acudiente y también por la madre comunitaria, porque eso da cuenta de que la persona se enteró de ese compromiso. La idea es que se les dé plazo más o menos de 15 días a los padres de familia acudientes para aportar los documentos que se comprometen a entregar en los plazos establecidos. Posterior a esto, si hay incumplimiento, se hace un segundo compromiso y si hay incumplimiento de ese segundo compromiso, ya se reportaría a la institución o a la fundación para hacer el debido proceso y solicitar acompañamiento al ICBF para dar garantía de derechos. Bueno, la segunda variable del componente familia, comunidad y redes es la ficha de caracterización sociofamiliar que nos permite obtener datos de los niños, las niñas y sus familias para identificar las necesidades de la población que atendemos. Existe el formato en versión digital proporcionado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que nos permite obtener información de manera más confiable y rápida, y nos permite pues tabular toda la información que necesitamos o que requiere el instituto para caracterizar a las familias. Entonces consta del módulo 1, donde se encuentra la información del niño y la niña. Es un formato que tiene las opciones que se deben colocar y es un formato de lista desplegable. Entonces no hay que colocar ninguna información diferente a la que se dice ahí.
Ahí, como ustedes pueden ver, uno simplemente tiene que colocar la modalidad de atención y no tenemos que pensar en otra cosa diferente a lo que nos pide el documento frente a la modalidad comunitaria. Bueno, también encontramos el módulo 3, que es el correspondiente a la información de la familia, que nos permite identificar los aspectos de la estructura familiar y también aspectos del contexto en el cual se mueven los niños y las niñas. Ustedes recibieron previamente un video en donde se les explica cómo se diligencia, y adicional a eso existe el instructivo que fue proporcionado por la Fundación, en donde se les explica cómo se deben diligenciar cada campo. Hay que tener en cuenta que todos los campos de la ficha de caracterización deben estar completamente diligenciados, que pues se debe tratar de dar información precisa, y que también para garantizar el diligenciamiento de la información se debe realizar la firma con los padres de familia del documento proporcionado por el ICBF, que se llama formato de veracidad de la información de la ficha de caracterización. Este formato fue proporcionado por el ICBF en las últimas acomodaciones que hicieron. Ustedes tienen uno que habíamos hecho provisionalmente para garantizar pues el diligenciamiento o la formulación de esa información. Entonces lo que vamos a hacer es que este formato se va a empezar a llenar para los niños que ingresen nuevos al programa, y igual tienen que tener los otros que pues ya previamente se les había proporcionado, que corresponde al formato RGC 020, que es el papelito pequeñito que teníamos antes. Deben estar con la ficha de caracterización en la carpeta de los niños. Perdón, la ficha de caracterización, si está en físico, debe estar en la carpeta de los niños y las niñas junto con el formato de veracidad de la información. Tienen que tener en cuenta que esté totalmente diligenciado este formato, que los papás lo firmen y también ustedes lo firmen. Entonces, para finalizar, tenemos que tener en cuenta que el formato de diligenciamiento de la ficha de caracterización, y al igual que las fichas de caracterización y el formato de diligenciamiento, pues deben estar en la carpeta del niño o la niña. Y tener en cuenta que la base de datos, si es en digital, de la ficha de caracterización debe estar en un computador que sea de uso público, y también colocarlo en el estándar, en la carpeta de estándares, en un CD grabado y marcado con el nombre de la unidad de servicio. En conclusión, esta variable lo que nos permite es conocer, como lo pide el ICBF, las redes familiares, las redes sociales, los aspectos culturales, aspectos del contexto y los aspectos étnicos de todos los niños y las niñas. Por eso debe estar totalmente diligenciado de acuerdo pues al grupo de niños y niñas que cada una tiene. Bueno, la variable número 4 corresponde al plan de formación a familias. El plan de formación a familias es una herramienta que permite responder a las necesidades identificadas en el diagnóstico de la caracterización de cada una de las familias. Por eso tiene que tener coherencia lo que encontramos en el diagnóstico de la caracterización con el plan de formación a familia. Es decir, si nosotros tenemos varios papás que no están en este momento vinculando a sus hijos a salud, entonces debemos hacer una capacitación planeada para que ellos entiendan que pues cómo se garantiza el derecho a la salud, o si tenemos varios padres de familia que han sido víctimas del desplazamiento, podemos planearnos una capacitación que sea para las personas víctimas del desplazamiento. El primer criterio de verificación que pide el estándar 4 es sobre el plan de formación a familias. A ustedes se les proporcionó este formato o este documento en donde hablamos de lo que es la introducción, los objetivos de hacer el plan de formación a familia, cómo se va a hacer la metodología de los encuentros, que son encuentros planeados con metodologías reflexivas, constructivas, contextualizadas a partir del diagnóstico, y cómo sería la estrategia de trabajo. Finalmente, se colocan los temas
que se proponen de acuerdo al diagnóstico de la caracterización. Nosotros les mandamos el modelo y pues la idea es que ustedes, dependiendo de las necesidades que encuentren en el sector, porque sé que planean el plan de formación pues por sector, pues lo acomoden. O sea, estos son unos temas que nosotros sugerimos, pero ustedes pueden modificarlos de acuerdo a las necesidades de sus niños y de sus niñas. Bueno, en el primer criterio también solicitan que tengamos un cronograma del plan de formación a familias, también se les proporcionó este formato y ahí deben colocar la fecha, la hora que se va a dar la capacitación, la temática, la metodología, los responsables y la descripción del tema pues que se va a dar. Nosotros hacemos un encuentro con familias por mes. La idea es que todas las familias participen y que se organice la carpeta en el orden cronológico, es decir, como está planeado en el cronograma de formación. La idea es que este plan de formación pues es como una guía para hacer los encuentros cada mes, pero finalmente estos encuentros se pueden modificar de acuerdo pues, a las necesidades que vaya teniendo la población. El segundo habla de que tenemos que tener la evidencia de que hicimos ese plan de formación, entonces nos piden las actas de la realización de la reunión con padres. Entonces tenemos que especificar muy bien lo que estamos haciendo. Si planeamos, digamos, en el mes de febrero una capacitación en derechos de los niños y las niñas, el acta debe dar cuenta de lo que se hizo en esa capacitación. Entonces la actividad es plan de formación a familias, tema derechos de los niños y las niñas, colocar la fecha y especificar todo lo que se hizo en esa reunión. Recuerden que debemos dejar evidencia o registro fotográfico de la participación de los padres de familia y también se debe realizar la firma o listado de asistencia de los padres de familia. Nos piden que tenga una participación mínima del 70%, de los padres, pues yo sé que ustedes les asisten muy bien, tienen muy buena asistencia de los papás, entonces la idea es que vayan todos. Pero piden mínimo el 70% de asistencia, o sea que sería más 8 papás. Finalmente nos piden la evaluación de los encuentros formativos con padres, para esto también existe un formato que se les proporcionó y la idea es que sea al menos 7 papás los que diligencian el formato, mínimo 7 y si participan todos, pues todos los que participen en la reunión. La idea es que no sean menos de 7 evaluaciones de los encuentros formativos para cada una de las evaluaciones. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el acta de reunión con las fotografías, tenemos que tener los listados de asistencia con las firmas de los papás y tenemos que tener las evaluaciones de los padres de familia de ese encuentro. También hay que tener en cuenta que ustedes a veces en las reuniones de padres de familia abordan, además de la temática de encuentro, pues abordan otras temáticas y esas también deben quedar bien plasmadas en el acta que realizaron. Por último, nos piden las evidencias de la gestión a otras entidades para la capacitación a los padres de familia. Entonces ahí organizan las cartas que ustedes han realizado. Recuerden que si necesitan apoyo para estas reuniones se pueden dirigir a la coordinadora para que con los coordinadores de componente podamos organizar algunas reuniones o contactarnos con algunas personas o darles el contacto a ustedes para que se puedan programar estas capacitaciones con las familias con apoyo de otros profesionales. Este es el formato de servicios institucionales de derecho que se les proporcionó, donde se les brinda la información a los padres de familia de qué o para qué sirve la institución y las direcciones y los teléfonos. Para ser más efectivos podemos realizar una capacitación a los padres de familia dentro de un encuentro formativo sobre este directorio y tener la evidencia de que se socializó, además de que debe estar publicado en el hogar comunitario.
El criterio número 2 de la variable de servicios institucionales de derecho habla de elaborar un plan de articulación con las instituciones encargadas pues, de garantizar los derechos de los niños y las niñas. Entonces la idea, se les proporcionó este formato, que es un formato que permite evidenciar la entidad con que uno se quiere articular, el porqué de la articulación o la finalidad de la articulación, las posibles actividades que se realizarán con las familias y los niños, y el lugar donde se desarrollarán las actividades y con qué frecuencia se harán las actividades. Entonces, si por ejemplo ustedes se articulan con el centro de salud del sector, entonces pueden colocar centro de salud, ese norte de Las Ceibas, colocan la finalidad, garantizar los derechos de salud de los niños y las niñas en cuanto a crecimiento y desarrollo, actividades que se realizarán, jornada de salud, en donde se verificará crecimiento y desarrollo, el lugar donde se va a hacer, si lo van a hacer en el centro de salud, y cada cuánto, si ellos les dicen vamos a hacer esta jornada cada 2 meses, entonces ahí colocan cada 2 meses. Nosotros les mandamos el formato, ya estaba diligenciado, decía sede y mundo de ilusiones porque era un ejemplo. La idea era que ustedes lo puedan adaptar a su contexto y a las necesidades o a las instituciones que ustedes encontraron para articularse. El tercer criterio que piden es el cronograma de las actividades propuestas en el plan de articulación. ¿Qué quiere decir? Que este cronograma debe tener articulación con el plan de formación. Si yo coloqué, perdón, con el plan de articulación, si yo coloqué que me voy a articular con el centro de salud, con la comisaría de familia o con los bomberos, entonces en ese mismo orden debo colocar la actividad y la entidad que la desarrollará. Entonces, por ejemplo, para febrero planeé con el centro de salud, entonces entidad que la desarrollará, centro de salud, lugar donde se desarrollará en el centro de salud, el objetivo cuál es, quién es el responsable y las observaciones, si tiene observaciones o no. Este cronograma tiene que tener coherencia con el plan. Y finalmente recordar que de todo, en el criterio 4 piden actas de listas de asistencia o ayudas que evidencien el plan de articulación. Entonces, si ustedes se reúnen con la enfermera jefe del centro de salud, pues el día que vayan llevan un formato de acta y diligencian el acta y esa la colocan en este criterio 4 de servicios institucionales de derechos. Si por el contrario gestionar una capacitación con los bomberos para las familias en prevención de accidentes, entonces también cuando se reúnan para planear cuándo va a ser la reunión o cómo va a ser con el bombero, con la persona de bomberos, pues también dejan un registro o evidencia de esa reunión. La variable número 6 corresponde a atención psicosocial. Es cuando ustedes identifican en los niños y en las niñas condiciones de riesgo o les son reportados a ustedes alguna condición de riesgo. Para eso pues tenemos como instrumento la escala valorativa del desarrollo, que nos arroja pues como una descripción del estado del desarrollo del niño o la niña, si está en adecuado, en esperado o en riesgo. También podemos tener observaciones que ustedes hayan hecho del niño o la niña y digamos versiones o cosas que la familia les haya contado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Documentar que vamos a remitir a los niños y a las niñas para que sean atendidos por una persona especializada cuando identifican que se necesite. Cuando ustedes den orientaciones a las familias en cuanto a pautas de crianza, que es específicamente lo que deben hacer, pueden diligenciar un formato de acta donde quede constancia de que hablaron o dialogaron esto con el padre de familia o acudiente. Y ya cuando se vayan a remitir, pues se les envió un formato de remisión a otros días. Es primero tener un listado de los niños y las niñas con edad para egresar a la educación formal, es decir, los que pasan al grado transición deben tener en cuenta que los niños con 5 años ya deben estar haciendo proceso de tránsito
al grado de transición. Entonces, con estos niños o con todos los que van a cumplir los 5 años se debe empezar a hacer una sensibilización a las familias sobre la importancia de vincular la educación formal. De esto, el criterio 2 pide que tengamos una evidencia de esa sensibilización a padres y que les demos información sobre las instituciones públicas o privadas que quedan cercanas al sector en donde ellos puedan vincular a sus niños y niñas. Incluso ustedes mismos pueden hacer la articulación con los colegios privados o públicos del sector para que sean ellos mismos los que vayan a darle la información a los padres de familia. Se debe dejar el acta, el listado de asistencia a esa reunión. Cuando las personas de las otras instituciones vayan a hacer la sensibilización y den información de cada una de las instituciones y los requisitos para el acceso a la educación formal o al grado de transición, se debe también dejar registro de que se brindó esa información y finalmente se debe consolidar la información de a qué instituciones fueron vinculados los niños y las niñas o se van a vincular en el año lectivo o el periodo académico correspondiente, que es este formato, registro de acceso a la educación formal. La variable número 8 es la última variable del componente y habla de los acuerdos o pactos para la adecuada convivencia de la población que pertenece al hogar comunitario. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que debe estar elaborado o construido con la participación de todos los actores. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que reunir con los padres de familia para que ellos den propuestas de las normas, de los deberes que ellos tienen como papás y de los derechos que también tienen como padres, al igual que reunirse con los niños y con las niñas para que ellos planteen cuáles serían sus deberes y cuáles serían sus derechos dentro del hogar comunitario. Aquí podemos plantear los horarios de entrada, las obligaciones que tienen con los documentos para el acceso a la educación, la asistencia a los encuentros, la presentación pues, de los padres y de las madres al recoger a los niños y a las niñas, la responsabilidad que ellos tienen como garantes de derechos, y debe quedar evidencia de esas reuniones y de esta participación. Entonces podemos encontrar un acta de construcción del pacto de convivencia con los padres, un acta de construcción del pacto de convivencia con los niños, en donde también, obvio, participa la madre comunitaria y donde también la madre comunitaria tiene unos deberes y unos roles que dan origen finalmente al documento del pacto manual de convivencia. A ustedes se les envió un documento del pacto de convivencia que es un modelo de lo que es un pacto de convivencia y lo que contiene. Entonces, ahí hablan de la introducción, de la misión y la visión de la fundación, de la reseña histórica de Pumpadua, de los derechos y deberes de las familias, los derechos y deberes de los niños, los derechos y deberes de las madres comunitarias, y este documento pues se organiza de acuerdo a la participación que tuvieron los padres de familia, ustedes y los niños. Da origen a el documento y posteriormente, cuando ya se tenga el documento elaborado, pues se hace una socialización con los padres de familia y con los niños de cómo quedó finalmente el documento y se hace igual se hace acta de la reunión o de la actividad si se plantea una actividad lúdica para socializarlo con los niños o con las niñas, y se deja registro fotográfico y listado de asistencia del mismo. O sea que sobre la socialización debemos encontrar dos actas. Una en la que esté socializado con los padres de familia y que también esté incluida la firma de la madre comunitaria, y la otra donde esté socializada con los niños y con las niñas. Esta es la muestra del acta que se elaboró para socializar con los niños y con las niñas. La madre comunitaria de este hogar lo que hizo fue colocar la huellita de los niños donde ellos ya recibieron la socialización del pacto de convivencia. Al igual se debe hacer con las familias. Finalmente, el estándar pide que se haga la firma del acta de formalización y acuerdos del pacto de convivencia, que debe dar cuenta de lo que se planteó dentro del documento en cuanto a los deberes de las familias y los derechos de las familias. Debe estar diligenciada
completamente y firmada por los padres y por la madre comunitaria y debe estar archivada en la carpeta de cada niño.